Economía y finanzas con Pedro Tello. Justamente para platicar de este tema, le aprecio mucho a Pedro Tello que nos tome la llamada telefónica, como siempre. Pedro, te mando un gran abrazo. Oye, pues ahí está el anuncio de los créditos revolventes, del refinanciamiento de la deuda, pero pues además también al mismo tiempo llegan recomendaciones del Banco de México a la economía nacional. Y a eso súmale lo que dijo Citibanamex también ayer, que señala que hay una emergencia, puede venir una emergencia en cuanto a la inversión. Cuéntanos, Pedro, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Luis, qué gusto saludarte a ti ya que me sigue en este espacio. Pues mira, cerramos la semana con una cantidad de noticias que en materia económica tornan muy interesante lo que es el cierre de este mes de junio y el arranque de julio. Y lo es, Luis Auditorio, porque además recordemos que el próximo lunes el presidente habrá de presentar un balance de los resultados de estos primeros meses de su gestión. Y dos de los temas que son más importantes, el primero de ellos tiene que ver con Petróleos Mexicanos y su condición actual, y el segundo, la situación económica hacia adelante en materia de crecimiento de la inversión, del empleo y de la economía. Sin duda formarán parte del núcleo de la reflexión que habrá de presentar a la nación el próximo viernes el primer mandatario. Vayamos con el caso de Pemex. A ver, recordemos, Pemex tiene una deuda estimada en 106.500 millones de dólares. En este 2019, el monto que Petróleos Mexicanos tenía que pagar por vencimientos de su deuda rondaban por ahí de los 6.000 millones de dólares. Pemex, lo sabíamos, no tenía recursos suficientes en este año para poder hacer frente a los pagos pendientes de deuda previstos justamente para este primer año de la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Por eso es que desde que arrancó la gestión se emprendió todo un trabajo de acercamiento con los bancos para tratar de obtener una línea de crédito que le permitiera refinanciar el monto de la deuda prevista para pagarse hoy a un plazo mayor y a una tasa de interés menor. Eso fue efectivamente lo que terminó por anunciarse el día de ayer, y hay que señalarlo y dejarlo perfectamente claro, Luis Auditorio. No se trata de financiamiento para planes de inversión de Pemex, no. Es financiamiento para pagar deuda de hoy, que se va a un plazo mayor y a una tasa de interés menor. Los problemas de Pemex por cuanto a la disponibilidad de recursos y a un plan de negocios que todavía no conocemos, y por supuesto que sigue sin convencer a los inversionistas nacionales y extranjeros, siguen ahí gravitando pesadamente sobre su actividad cotidiana. A ver, pero interrumpo aquí para que nos quede muy claro, Pedro. Claro. Entonces, se trata de la deuda que ya estaba, la haces más larga, pues. En efecto. Okay. Pides dinero para pagar la deuda de hoy, okay, y el dinero que te prestan genera una deuda de mayor plazo y a una menor tasa de interés. Te da algo así como cuando vas a pedirle una tarjeta para pagar la otra. Ese es exactamente el caso, Luis. Okay. Solo que en el caso de las tarjetas terminamos por pagar intereses más elevados. Sí, claro. No es el caso de Pemex, pero ese es digamos, la analogía más apropiada. Y en el caso del Banco de México, Luis Auditorio, ayer el Banco de México decidió mantener sin cambio el precio del dinero en la economía mexicana. Era una decisión que todo el mundo esperaba. Lo más relevante era qué era lo que iba a señalar Banco de México sobre los riesgos que percibe hacia adelante para el crecimiento de la economía y para el comportamiento de la inflación, y de manera muy especial, Luis, cuáles eran las recomendaciones de política económica que formulaba el gobierno federal. Y en este último sentido, vale la pena destacar tres cosas. Primero, Banco de México ha señalado el deterioro en el balance de riesgos para el crecimiento de la economía mexicana sigue adelante, es decir, el entorno actual sigue presentando importantes riesgos hacia adelante para el crecimiento de la economía mexicana y también para el comportamiento de la inflación. Por eso es que deciden mantener en pausa en este momento las tasas de interés y seguir observando el comportamiento de la inflación. Y por cuanto a las recomendaciones de política económica, aquí sí Banco de México ha vuelto a insistir en aquello que nos ha venido diciendo una y otra vez. Primero, es indispensable impulsar medidas que propicien confianza y certidumbre para la inversión, porque sin ello el perfil para el crecimiento de la economía mexicana no va a mejorar. Segundo, es indispensable avanzar hacia el establecimiento de herramientas que induzcan el crecimiento de la productividad y la consolidación de las finanzas públicas. Sin inversión y sin productividad
nuestro país no va a caminar más y no va a caminar mejor. Y siguiente, es indispensable atender el deterioro en la calificación crediticia soberana y de petróleos mexicanos, lo cual supone dar a conocer tan pronto como sea posible el plan de negocios de Pemex para tener ahora sí capacidad para convencer a los inversionistas extranjeros. Y por último, Banco de México dice, también debemos atender el fortalecimiento, debemos ocuparnos del fortalecimiento del Estado de Derecho, abatir la corrupción y combatir la inseguridad. Y este asunto del Estado de Derecho tiene que ver con estos dos frentes que acaba de abrir la Comisión Federal de Electricidad alrededor del asunto de los gasoductos, que generan más inquietud entre los inversionistas, Luis Auditorio. Así que vaya cierre de semana con deuda en Pemex y con recomendaciones de Banxico para mejorar el ambiente de los negocios en los próximos meses. Gracias, Pedro. Oye, me llama también mucho la atención el asunto que viene por la declaración de Citibanamex en torno a la toma de decisiones que dicen pues son de naturaleza discrecional. Algo así como lo políticamente correcto decir porque mis chicharrones truenan, pero bueno, lo que está sucediendo pues es que considera Citibanamex que esto es una preocupante carencia de inversión, lo dice textualmente en este informe. ¿Qué opinas al respecto? ¿Exagera un poco? ¿Va bien? ¿Se está frenando la inversión? ¿Qué piensas? Fíjate que la reacción que han tenido los empresarios, Consejo Coordinador Empresarial, la propia CONCAMIL, Coparmex, en el sentido de que si no hay reglas claras, si no hay reglas que se respeten y si no hay métodos para resolver diferencias que sean transparentes y adecuados, difícilmente va a regresar la inversión a nuestro país. Y ese acuerdo que se suscribió entre empresarios, que tú recordarás, Luis, el Consejo Nacional de Negocios, Consejo Mexicano de Negocios, la CC, el Consejo Coordinador Empresarial, etcétera, y el Gobierno Federal, para anunciar miles de millones de pesos en inversión en dólares, yo decía, esa finalmente es una inversión que de todas maneras se iba a realizar, y lo importante fue el mensaje contenido en el propio acuerdo, en el sentido de que las reglas para dirimir diferencias tienen que respetarse tal y como jurídicamente se establecen. Y lo que pasa es que los empresarios les hace crisis que las decisiones se tomen más por golpes de escritorio que por el seguimiento de lo que la propia ley destina o presenta, Luis. Pedro Tello, como siempre, un gusto poderte saludar y bueno, pues nos escuchamos el próximo lunes. Buen fin de semana, Pedro. Feliz fin de semana para todos, buenos días. Gracias.